Me toca desarrollar la parte correspondiente al artículo 112. En este artículo lo más importante que debemos de destacar es que habla de 3 supuestos. El artículo nos señala que se sanciona con 3 meses a 6 años de prisión al depositario o interventor que dispone para sí o para otra persona del bien, de los productos, de sus garantías. Y le da el carácter aquí de depositario. También se sanciona de acuerdo al valor de lo dispuesto, esto es, si no excede de 122.530, y si excede la sanción se aumenta de 3 a 9 años de prisión. Otro de los supuestos que nos señala el tipo penal tiene que ver con el depositario que oculta los bienes o que no los pone a disposición de la autoridad cuando ésta se los solicita. Aquí la cantidad que señalo pues es la que se encuentra actualizada conforme la última modificación a la resolución miscelánea fiscal del 5 de enero de 2012. ¿Qué es importante destacar en esta descripción del tipo penal? Tenemos 2 situaciones o 3 presupuestos. El primero consiste específicamente en que el depositario que tiene ese carácter que le dio la autoridad disponga para sí o para otro de ese bien. Para nosotros haber llegado a esta situación, tuvimos que haber pasado por los actos de autoridad precedentes, ¿sí? Como haber requerido haber realizado el acto de embargo, haber requerido al contribuyente el pago, en su caso, trabar el embargo y designar al depositario y tener el documento donde conste el nombramiento del depositario. Aquí incluso vamos ya integrando lo que son los elementos de prueba, porque nos señala, por ejemplo, este documento donde conste la aceptación y la propuesta de cargo de depositario de los bienes, situación que se da en el momento de la diligencia. Es muy importante no perder de vista también que se debe dejar por escrito donde el depositario acepta el cargo de esos bienes, porque eso es pues lo que vamos a acreditar en el tipo penal dentro de la conducta delictiva, ¿sí? Aquí es muy importante considerar la siguiente situación. Cuando estamos hablando que dispone para sí o para otra persona del bien mueble, estamos hablando de una situación de dominio de ese bien mueble, del bien mueble o un bien inmueble de cualquier tipo al cual el depositario no tiene derecho. La autoridad le otorgó únicamente la tenencia temporal o la posesión lícita, más no la propiedad, que la propiedad la tiene pues el propietario, que tiene el carácter más amplio sobre la cosa. Entonces no se puede hablar de que dispone si no se acredita esta conducta. No puedo hablar que existe un dominio si simplemente se trasladaron los bienes. Nos apoyan aquí algunas tesis jurisprudenciales, algunos criterios en este sentido. El acuerdo de remoción es cuando ya la autoridad en el ejercicio de facultades le está requiriendo precisamente esa entrega del bien, y el depositario en este caso pues nos va a señalar que ya no cuenta con el bien, ya sea porque se haya vendido, se haya donado incluso, y entonces ahí sí estaríamos acreditando. En el acta circunstanciada nosotros tenemos que ser muy precisos en cómo vamos a dejar asentado que conocimos de los hechos, cómo se nos hizo saber y cómo nos aseguramos de que existía o no el bien en el lugar donde se habían dejado para su guarda.
Esto es muy importante cuando nosotros queremos promover la solicitud de querella o determinar la viabilidad para turnárselas jurídica. A veces jurídica nos dice, oye, no me acreditas el tipo, es atípico porque no me acreditas la conducta. Entonces es importante señalar desde el momento en que tenemos al depositario el lugar donde se van a dejar los bienes depositados para su guarda, que puede ser no necesariamente el mismo del depositario, puede ser un domicilio distinto, puede ser también el propio deudor, el depositario de los bienes, y que en este caso no le va a dar el carácter tampoco de propietario, aún con esa situación. ¿Por qué? Porque la autoridad le otorga, bajo esta cuestión de ley también, el carácter de depositario. Es uno de los elementos normativos que debemos cuidar mucho dentro de los elementos del tipo penal, dentro de esta descripción del tipo penal, ¿sí? El elemento normativo, el carácter de depositario, y que tenga los bienes y que haga una disposición de uso, una disposición de propiedad. Si nosotros embargamos un bien con todas las características que lleva este procedimiento administrativo de ejecución, dejamos asentado donde se encuentra y todo lo que ya señalamos, posteriormente con el mandamiento, con la resolución donde vamos a revocar este depositario para que nos lo regrese, para nosotros disponer de los bienes, en ese momento el depositario nos debe de regresar los bienes o nos debe decir qué pasó con esos bienes. Insisto mucho en la circunstanciación porque son elementos fundamentales para que proceda la querella. Son elementos que nosotros les aportamos a la área jurídica precisamente para que ella encauce la presentación de la querella ante las instancias de investigación. Aquí hablamos en ese sentido del acuerdo de remoción que le vamos a dar a conocer al depositario y le vamos a establecer también un plazo para que nos los otorgue. Si en ese plazo él no nos acredita por qué motivo no los puede entregar, pues nosotros tenemos elementos que ya señalamos para circunstanciar y documentar. El acta circunstanciada se refiere que debe estar firmada por sus dos testigos y por el ejecutor. En su caso, pues todos conocemos, si no se firma por el ejecutor, pues dejamos con los testigos de asistencia las causas por las cuales no se procede. Disculpe, licenciada, perdón. Tengo una pregunta. En relación a esto, usted comenta, soy Ricardo de la Secretaría de Finanzas de Aguascalientes, hace referencia de que el solo traslado del bien no constituye una disposición para efectos de este delito. Y suponiendo que el bien es un vehículo, en este caso, no obstante el traslado, desde mi punto de vista, conlleva una disposición material, un uso del bien. No sé si haya habido un asunto o qué criterios se tenga en ese supuesto. Es decir, es lógico que para trasladarlo, bueno, pues lo tienes que usar. Sin embargo, puede ser que esté haciendo un uso constante del mismo y diga, no, yo nada más lo trasladé. En ese supuesto, ¿qué sería lo conducente? ¿Dijiste que te llamas Manuel? Ricardo Vázquez, de Aguascalientes. Ricardo, en ese supuesto, cuando hablamos de que no se debe considerar el simple traslado, es porque debemos acreditar precisamente que hizo uso de una posesión, no nada más el traslado no me puede representar nada más la posesión. Te voy a poner un ejemplo, puede ser el mismo vehículo que se embarga, un tractocamión por ejemplo, que se embarga, se deja el domicilio señalado donde se encuentra. Cuando tú requieres al depositario, en este caso, el depositario te dice que, porque se le embargó una persona moral, el depositario te dice que por cuestiones financieras fue necesaria la venta o el arrendamiento del bien e incluso te muestra un contrato de compra-venta. En este caso tú ya estás acreditando que realmente hay una posesión. El inmueble, el vehículo, en este caso el bien mueble, puede estar en circulación, tú desconoces en dónde, pero ya acreditaste una posesión distinta al que tenía derecho. En el caso del traslado, puede haberlos trasladado porque corrían un riesgo que además el depositario tiene la guardia y custodia de ese bien y es responsable también de lo que le suceda. Si fuese ese caso, dices, pues lo pude trasladar a otro lado, probablemente ahí la obligación es, le aviso a la autoridad que lo trasladé, pero no le podría acreditar el tipo penal al momento de integrar mis documentales, en ese sentido, para acreditar la disposición, porque solo acreditaría un traslado de la cosa. ¿Sí, Ricardo? ¿Contestada? Gracias.
Entonces, en este primer supuesto, eso es lo más importante que debemos acreditar en todo momento, la disposición de la cosa, el uso que se le dio, no teniendo derecho a ello, ¿sí? Esta tesis es un poquito nada más ir confirmando lo que venimos señalando. No se puede hablar de acto de dominio si no tenemos realmente acreditada que se realizó esa posesión de manera ilícita sobre el objeto material, ¿sí? Por los puntos que ya señalamos, la tutela, ¿qué se sanciona específicamente en las conductas de depositaría infiel? Lo que se está sancionando es la conducta delictiva de tomar esa posesión, es la mera conducta es la que se sanciona en este caso, ¿sí? La parte que corresponde al segundo supuesto del artículo 112 tiene de manera alternativa dos posiciones, una es ocultar los bienes y otra es no ponerlos a disposición de la autoridad, ¿sí? Aquí estamos hablando de entrada de delitos que se ubican en mera conducta. ¿A qué se refiere la legislación en estos delitos de mera conducta? Que basta el simple comportamiento del depositario para considerarse punibles por la potencialidad que representan en su criminalidad, ¿sí? El no poner a disposición, el ocultar los bienes, pues nuevamente viene siendo una conducta irregular para la autoridad que tenemos la responsabilidad de atender. Tenemos en esta situación dos supuestos, tenemos lo que es la conducta tenemos lo que es la omisión en no poner a disposición y tenemos lo que es la conducta de acción también positiva de ocultar los bienes, pero al final ambas conductas son de acción, llevan una finalidad. Quizás el resultado no es lo mismo que dispongo de él, en este caso simplemente no voy a entregar los bienes cuando me sean requeridos o los voy a ocultar engañando a la autoridad que ya no los tengo en mi posesión por alguna circunstancia. Puede acreditarse esto cuando se presente el ejecutor a requerir al depositario de los bienes, sea un vehículo o sea otro tipo de bienes muebles o inmuebles, particularmente bienes muebles que son los que se pueden ocultar más fácil. Y cuando nos acreditamos, nos apersonamos con ellos, tenemos la respuesta en sentido de que ya no se encuentran ahí, los cambiaron de lugar pero dentro del mismo domicilio y nosotros al momento de llevar a cabo las diligencias debemos dejar muy claro y asentada que solicitamos el ingreso, no lo permitieron, no nos lo permitieron, qué características encontramos en ese lugar donde se encontraban resguardados los bienes y qué manifestaciones tuvimos del depositario o de las personas que incluso estén en ese momento ahí. Estos son otros de los elementos normativos, aquí configuran tanto los elementos objetivos como normativos, que es el sujeto activo, el sujeto pasivo que viene siendo el fisco y obviamente pues todos los elementos normativos que señalamos ahorita ya, que tenga también el carácter de depositario que se le da por la autoridad y que disponga de los bienes. Sí tenemos la gran responsabilidad de no dejar pasar esas conductas. Como áreas de cobranza, como áreas de recaudación es sumamente importante ir actuando a la par de estas situaciones, porque nos estamos enfrentando a situaciones constantes, como ya lo decía el licenciado Alejandro hace un momento, hemos tenido cada día mayor incidencia en este tipo de delitos y pareciera ser que la autoridad fiscal se está quedando corta en hacer algo, ¿sí? Cuando como servidores públicos realmente tenemos una gran responsabilidad desde el lugar en donde estemos de ir haciendo ese principio que la ley nos dispone, hacer lo que nos está permitido. Luego entonces, si hacemos lo que nos está permitido, que está dispuesto en las disposiciones legales, actualicemos lo que nosotros debamos hacer normativamente en casa, porque nos hemos encontrado, la experiencia que yo les puedo compartir en el área de recaudación, ha sido un poquito, tenemos la disposición legal, sabemos que están pasando los ilícitos, nos van llegando cada día más situaciones pues un tanto novedosas como es el registro del RFC sin soporte documental y que nosotros entonces debemos encauzar a que se analice tanto por lo que es el RFC, las conductas delictivas hacia ese supuesto, pero también hacia la conducta delictiva de la depositaría infiel. No perdamos nunca de vista el objetivo que tenemos en la recaudación, en la cobranza.
Mientras nosotros en casa no vayamos tomando las medidas, pues afuera los contribuyentes siempre nos van a encontrar la forma, porque además saben que no pasa nada. Entonces, si bien es una posición un tanto inquisidora de repente que se habla del fisco, el tema más es generar una percepción de riesgo, y más allá debiéramos encaminar las conductas hacia una cultura fiscal, que es de la que adolecemos mucho en nuestro país, lamentablemente. No nos gusta pagar impuestos, buscamos la manera, los cautivos lo pagan, y hay una serie de pretextos y cosas que se van presentando, pero entonces, como servidores públicos, vuelvo a insistir, perdón la reiteración, pero es que es sumamente importante esta parte, debemos acotarla aun cuando de momento veamos que no tengamos elementos. A lo mejor el primero no procede, pero en el segundo vamos agarrando mayor experiencia y vamos encauzando mejor este tipo de delitos. Para, como bien lo señalas, al momento de integrar estos elementos para la procedibilidad de la querella, pues realmente sea un caso de éxito en el que el agente investigador tenga elementos y esto se vaya transmitiendo de boca en boca. Acuérdense que luego es lo que más funciona. Entonces ya el otro contribuyente que está hablando o haciendo ciertas conductas irregulares, o el depositario, la va a pensar quizás 2 veces en ese actuar, en esa conducta, ¿sí? El segundo supuesto, insisto, vuelve a tener el mismo carácter de depositario designado por la autoridad, también la utilización de los bienes, pero en este caso pues simplemente los está ocultando o está disponiendo de ellos, no está haciendo otro mal uso. Aquí simplemente acreditamos que no los entregó previo requerimiento de la autoridad, que se negó o que los ocultó pretendiendo engañar a la autoridad. También tenemos tesis en ese sentido. Otro punto importante en este aspecto es, aquí no, igual se sanciona la conducta, no se sanciona el valor de se sanciona la conducta y lo que se vigila precisamente es la restitución de la cosa. El monto omitido o el monto ocasionado como perjuicio al fisco federal no se considera como un elemento integrante de prueba para presentar la solicitud de querella, porque, vuelvo a insistir, se está sancionando la conducta y la sanción se fija de acuerdo simplemente al monto del depósito y no del crédito fiscal. Otro punto que nos manejan algunas de las tesis jurisprudenciales es que basta con que nosotros acreditemos que el depositario se negó a realizar la entrega de los bienes, no tanto incluso el acta circunstanciada que podamos levantar o no en ese momento, porque previamente ya acreditamos que le dimos la designación de depositario y como fedatarios públicos ante las instancias de investigación tenemos el carácter de prueba plena. Un tema también que les quiero compartir, bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda en particular del segundo y tercer supuesto? Otro tema que les quiero compartir un poquito, parte de la experiencia que nosotros hemos tenido como área de órganos fiscalizadores, que nos toca coordinar de alguna manera tanto lo que es las administraciones locales de recaudación y lo que es los entes fiscalizadores, como es Auditoría Superior de la Federación, órgano interno de control, la Administración General de Evaluación y nuestra propia casa, que también se encarga de realizar las supervisiones. Si nosotros estamos encauzando de manera conjunta con el esfuerzo de todos esta situación, no, váyanse adelantando un poquito y que no sean los órganos fiscalizadores los que llegan y les digan ¿por qué no tienes una normativa específica? ¿Cómo le das seguimiento? ¿Qué controles tienes establecidos? Cuando llegan los órganos fiscalizadores, lo primero que nos dicen es, si el Código Fiscal te indica que tienes una conducta y que tienes elementos, ¿por qué no has procedido, no? Y entonces la responsabilidad se vuelve para nosotros porque está normado que debemos actuar en consecuencia de estos delitos. ¿Qué estaba pasando? Realizo mi procedimiento administrativo de ejecución o incluso me ofrecen una garantía en la vía administrativa, le doy el seguimiento correspondiente, pero después el contribuyente se me desaparece, ya sea porque no esté localizado, cualquier cosa, no avisó. Y llevo mis investigaciones con las demás autoridades, las respuestas son negativas y acabo cancelando mi crédito, cuando la función principal es cobrar. Entonces no es dar a la baja, es recuperar.
Entonces las acciones deben de ser para recuperar, no tanto para la baja, ni siquiera debiéramos tener considerado una figura en mi alcance o en mi meta de cancelación. Debiéramos tener configurada la recuperación y las pérdidas o las situaciones sí manejarlas y tenerlas, pero no con una relevancia como la que a veces se le está dando. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Para lo del monto del perjuicio ocasionado, entendí que va a ser el valor del bien del cual se va a tipificar cuando el contribuyente no entregue el bien mueble, eso ya está. Si en un momento él lo entrega, pues ya, o si quiere pagar el crédito también, pero bueno, dispone de él y ya no tiene el bien. El crédito fiscal es de X cantidad, pero el embargo, si no tengo el bien, en base a qué vamos a tasar. Bueno, ya sé que no somos nosotros, pero para la aplicación de la pena, si no tenemos el bien para poderlo evaluar. Pero sería un poco difícil ahí fijar un poco la evaluación, sin embargo sí tienes los elementos en el acta circunstanciada donde señalaste los bienes, las características de esto y previamente, si tuviste la oportunidad de establecer al perito evaluador para que te designara, pues ya tienes algo, pero aquí lo más importante y que no perdamos de vista, esta parte tú ya no la vas a acreditar como uno de tus elementos, como parte de tu perjuicio fiscal, tú solo vas a acreditar la conducta delictiva que se dispuso sobre el objeto material. Esta es la parte que también ya les señalaba de la orden de aprehensión, basta con acreditar que se negó y no necesitamos incluso anexar alguna otra más. Yo sí considero que siempre debemos de llegar de los mayores elementos al área de jurídica, pues para que ella también, sus acciones sean más contundentes, más efectivas, ¿no? Hacia el éxito de las mismas. Esta parte solo es un mapa conceptual que nos señala los elementos que hemos venido tocando, los elementos del sujeto activo, del sujeto pasivo, los elementos correspondientes a normativos a lo que es la disposición del bien, a lo que es ocultarlo, a lo que es no entregarlo, no ponerlo a disposición, al ejercicio del PAE que previamente debe estar establecido, como ya señalé también con lo que tiene que ver con la garantía, y que esta garantía se ubique por su naturaleza jurídica en las que tienen que ser nombrado un depositario para su guarda y custodia. Estamos hablando aquí del nombramiento del depositario, elemento básico también para decir que la autoridad le otorgó ese carácter y que tuvimos la manifestación expresa y por escrito de que aceptó. Y la tercera también sumamente importante, dejar asentado dónde se quedaron los bienes, porque es al lugar a donde acudiremos posteriormente para acreditar la conducta del tipo penal. Tenemos los elementos objetivos, subjetivos que ya señalamos, sujeto activo, sujeto pasivo. Es un poquito ya nada más la confirmación de los puntos. Estamos señalando los elementos normativos, ocultar y no poner para el segundo supuesto, el depositario de los productos garantías y en todos los casos los elementos subjetivos va a ser el dolo, conciencia plena de lo que se está haciendo. Aquí esta parte de las querellas, que vuelvo a insistir, tenemos toda la responsabilidad de hacerlo y voy a tratar un poquito de explicarlo. Uno de los autores nos señala que la querella se puede definir como la relación de hechos expuesta por el ofendido ante el órgano investigador, con el deseo manifiesto de que se persiga el delito o al sujeto delictivo. Yo más que se persiga utilizaría la palabra de que se sancione esa conducta, ¿sí? Y la frase o el concepto con el que yo me quedo es con el del siguiente jurista que decía: una ofensa que no sea punible sino a querella de parte significa que depende en primer lugar del juicio del ofendido su castigo, no en el sentido de que tal juicio sea suficiente, sino el de que sea necesario. No obstante la querella, un hecho puede no ser castigado, pero sin ella no puede ser castigado. Y si nosotros analizamos un poquito este concepto, nos está dejando la responsabilidad a nosotros, cuando está hablando del carácter del ofendido, de decidir a nuestro juicio si actuamos en consecuencia para solicitar la querella.
Puede suceder que presentando todos los elementos de prueba, el sujeto activo no sea castigado por algunas otras razones que dentro de las averiguaciones, etcétera, se vayan generando. Pero si nosotros nos quedamos estáticos y no actuamos, nunca va a ser sancionada. Ahí yo creo que es una parte medular que debemos tomar mucha conciencia nosotros. La administración pública requiere precisamente de servidores que estén enfocados al servicio de la ciudadanía, haciendo lo que cada uno le corresponde. Pareciera que un granito de arena no contribuye, pero contribuye mucho. Los grandes cambios son de poco a poco, no son de la noche a la mañana y cuestan mucho trabajo, pero hay que empezar. ¿Sí? Si no hay algún otro comentario de su parte, pasamos a este punto que simplemente los vamos a acreditar qué documentos, elementos de prueba vamos a presentarle a la instancia de la administración local jurídica. Nosotros en los 3 supuestos vamos a presentar la resolución del crédito fiscal, su acta de notificación y en su caso el citatorio, que este puede ser o no dependiendo de las circunstancias que nos hayan presentado. Tenemos la resolución determinante, perdón, ya lo dije, el mandamiento de ejecución, acta de requerimiento de pago y acta de embargo, documento en el que consta la aceptación de propuesta del cargo de depositario y resolución que revoque también, que ya fueron los elementos que vamos señalando. Cuando tenemos la no localización debemos anexar adicionalmente pues el acta circunstanciada donde consten los hechos que se fueron dando para la descripción del tipo penal. Recordemos también y no olvidemos que no podemos tratar a todos los asuntos por igual. Nosotros precisamente en el área de recaudación lo que vamos a hacer es valorar la conducta, valorar el carácter de depositario, allegarnos de los elementos de prueba fehacientes y solicitar la presentación de la querella al área de jurídica. Entonces no podemos darle el mismo tratamiento a un caso o al otro, estaremos integrando en su mayoría estos documentos, pero tendremos quizás algunas excepciones donde podamos dejar algún documento fuera como un acta circunstanciada, porque estamos adjuntando un contrato de compraventa que nos acredita el uso que se le dio al bien, por ejemplo, que fue parte de los elementos que ya estábamos citando. Aquí no se ve muy claro, lo que estamos tratando de presentarles es, desde el momento en que se lleva a cabo la diligencia, pues vamos cuidando los registros correspondientes al RFC, al depositario, el acta de embargo que reúna todos los requisitos para que no sea un elemento atípico ante la autoridad investigadora. La descripción de los bienes, pues sí tiene que ser muy puntual, hemos insistido mucho en las áreas de recaudación que también se vayan mejorando los procesos que tienen que ver con la investigación, con los actuarios, todo lo que realizan. La fuente principal de este tipo de actas muchas veces es desde el abogado tributario que está actuando, que deja sentados. Muchos asuntos se caen porque precisamente carecen de ciertos requisitos que no podemos acreditar al momento de una litis. Entonces, aunque pareciera no tan importante, realmente guarda suma relevancia para poder acreditar estos hechos ante la autoridad. Aquí le estamos señalando el carácter de depositario de los bienes, en este caso a Michel Sánchez, ya se hizo famoso aquí, ¿verdad? No lo conocemos, pero bueno. Y tenemos su folio, que incluso se está señalando. Y tenemos aquí parte del acta que yo les decía, a veces en la recaudación, en la operación, suceden cosas que uno dice, es que nadie te lo va a decir, ¿cómo te va a decir un depositario que vendió los bienes? O sea, pero te lo dicen. Y tenemos un caso aquí, por ejemplo, donde nos dice que ya no se encuentra en el domicilio, ya que el depositario del bien embargado ya se vendió, ya dispuso. Nos puede aquí acreditar o no un contrato, pero basta con esta sola manifestación para nosotros poder acreditar que hay una conducta de tipo penal que sancionar. Y no la podemos dejar pasar inadvertida. ¿Sí? Bueno, creo que de mi parte, si no hay alguna otra pregunta, pues sería todo. Los invito nuevamente a cuidar todos estos aspectos desde su espacio, a ser innovadores, a buscar cómo mejorar las normas. Muchísimas gracias por su atención. Vamos a cerrar este curso con este último tema que también se pensó el exponer aquí ante todos ustedes, que no tiene que ver ya con aspectos de índole
de comisión de delitos cometidos por los contribuyentes propiamente, sino va encaminado contrario a responsabilidad de los servidores públicos que tienen la facultad de ese ejercicio de fiscalización, y que curiosamente aquí en el Código Fiscal existen 2 artículos para este tipo de conductas. Es decir, de entrada yo lo denominaría como delitos cometidos por servidores públicos fiscales, porque necesariamente, aunque ahí se habla de la calidad del sujeto activo del delito, como lo vamos a ver, creo que se refiere exclusivamente a los servidores públicos que ejercen facultades de fiscalización a nivel federal. Pero bueno, ya lo vamos a tratar enseguida. Ahí está, es el artículo 114 del Código Fiscal de la Federación, que regula esta conducta que va encaminada precisamente a sancionar a los servidores públicos. Y dice así: la sanción, como ustedes advierten, es mucho mayor que las que vimos en relación al 110. La del 110 era una pena de 3 meses a 3 años de prisión. Aquí la sanción para los servidores públicos es de 1 a 6 años de prisión. Y dice: a los servidores públicos que ordenen o practiquen visitas domiciliarias o embargos sin mandamiento escrito de autoridad fiscal competente, las mismas penas se impondrán a los servidores públicos que realicen la verificación física de mercancías en transporte en lugar distinto a los recintos fiscales. Aquí es importante señalar lo siguiente. De entrada, hay algunos tipos penales, es decir, algunas conductas previstas en norma que exigen la calidad específica del sujeto activo del delito para que se pueda colmar o acreditar precisamente esa conducta delictiva. Y este es el caso. Aquí necesariamente podemos advertir que quien comete este tipo de delitos son únicamente servidores públicos. La calidad específica del sujeto activo del delito requiere que quien comete este delito sea un servidor público. ¿Por qué les comento esto? Por lo siguiente: se ha dado el caso que hay servidores públicos que trabajan en la institución y cuando salen de aquí quieren seguir ejerciendo funciones de servidor público y seguir auditando, y se llevan pues papelería y pues todo, y traen la experiencia, el conocimiento en ejercicio de facultades. Sin embargo, si ya no son servidores públicos, no entrarían en este supuesto. ¿Por qué? Porque lo que les comento, o sea, el tipo penal exige que sean y tengan ese carácter de servidores públicos. Podrán cometer otro delito previsto en la ley general, en el Código Penal Federal, pero no se adecuaría su conducta a este supuesto delictivo. Aquí a mí me llama la atención porque el tipo respecto de el sujeto activo del delito es muy genérico, porque dice: a los servidores públicos que ordenen o practiquen visitas domiciliarias o embargos. Y por ahí me decía, pues, ¿quién es servidor público? No solo los compañeros de auditoría o de recaudación que ejercen este tipo de facultades en el SAT. Hay servidores públicos estatales y municipales. Aquí están los compañeros de las Secretarías de Finanzas que tienen ese carácter y que ejercen facultades de fiscalización, practican embargos. E incluso en algunos estados, ya la gran mayoría también tiene facultades de fiscalización en materia de comercio exterior. Pueden también verificar mercancía en transporte, amigos. Entonces, realmente pareciera que el tipo, al hablar de servidores públicos y no delimitar precisamente fiscales y federales, pareciera como que fuese un tipo penal en donde, al ser genérico, servidores públicos, pudiesen entrar los servidores públicos estatales o municipales. Sin embargo, no es así, porque el contexto de la descripción de la conducta es servidores públicos que practiquen
visitas, embargos o que realicen verificación física de mercancías en transporte. Y no solo eso, sino que de alguna manera al estar esta conducta prevista en una legislación federal, que es el Código Fiscal de la Federación, se entiende que son delitos federales y que los servidores a los que se refiere son servidores públicos de la Federación, en este caso del Fisco Federal. No lo dice el tipo como tal, es genérico, pero sin embargo el contexto de la descripción de la conducta debe entenderse como que únicamente se refiere a servidores públicos de la Federación. Ese es uno. De alguna manera que ejerzan facultades de fiscalización. ¿Por qué? Porque hay servidores que pueden ser servidores públicos federales que practiquen embargos, como los actuarios de los juzgados civiles federales, en donde tienen ese carácter, pero yo creo, desde mi punto de vista, que no pudiésemos aquí reprocharle una conducta a un actuario federal que practique un embargo, de acuerdo a lo que se describe aquí. Tendría el carácter, si analizamos, es servidor público federal, de alguna manera practica el embargo sin mandamiento escrito, pero lo que hace la diferencia que les decía es sin mandamiento escrito de autoridad fiscal competente. Por eso es que necesariamente al hablar de servidores públicos debe entenderse que son servidores públicos que ejerzan facultades de fiscalización federales, ¿sí? Aquí el tema resulta un tanto interesante porque normalmente, a través de estos 2 días se han analizado conductas única y exclusivamente reprochables a los contribuyentes, que acá tienen el carácter de activos del delito. Pero bueno, también el legislador consideró el sancionar también a servidores públicos que pretendan ejercer facultades sin un mandamiento de autoridad fiscal. Y créanme que se han dado porque tenemos una grata compañía de los compañeros, del compañero que viene de Guadalajara, que en algún tiempo tuvimos oportunidad de conocernos aquí por la cuestión del trabajo. Él fue el titular del OIC aquí en el SAT, en nuestra institución, y pues yo creo que él conoció de alguna manera de uno o muchos o algunos antecedentes de este tipo de conductas llevadas a cabo precisamente por servidores públicos, ¿sí? Y precisamente lo que da lugar pues no solo es la consecuencia no solo es una responsabilidad administrativa, sino también, de acuerdo a lo que establece este tipo penal, pudiese dar lugar a una responsabilidad de carácter penal. Lo importante aquí es que ustedes sepan que existe una conducta prevista en norma y que si ustedes llegan a detectar alguna situación como estas dentro del ámbito laboral en el que ustedes trabajan, tenemos la obligación de denunciarlo, porque también el mismo Código Fiscal de la Federación y el Código Federal de Procedimientos Penales es un delito que se persigue de oficio. Establece la obligación para los servidores públicos que en ejercicio de funciones tengan conocimiento de la comisión de un delito que se persigue de oficio, de hacerlo del conocimiento de la autoridad, es decir, de denunciar estos hechos. Entonces, les comento esto porque en algún momento, si ustedes llegasen a advertir que un servidor público, compañero de ustedes, colaborador, jefe, pudiese su actuar adecuarse a lo que está descrito aquí, es decir, que lleve a cabo una visita domiciliaria, que practique un embargo, sin contar precisamente con la orden de la autoridad fiscal competente, estaríamos obligados precisamente a hacerlo del conocimiento de la gente del Ministerio Público. Y el otro supuesto que se maneja ahí es el relacionado con los servidores públicos que realizan la verificación física de mercancías en transporte, que es el otro supuesto. Al final de cuentas también son actos de fiscalización, pero aquí serían relacionados en materia de comercio exterior, porque precisamente la verificación de mercancías en transporte está encaminado y regulado para revisar ese tipo de vehículos que normalmente lo que llevan
al interior de las cargas es mercancía de procedencia extranjera. Licenciado, buenas tardes, perdón. Sí. Ricardo Vázquez, de la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes. Sí, en relación a su planteamiento de la inaplicabilidad de la figura típica para los funcionarios estatales, esto es no obstante que los convenios de colaboración administrativa en algunas facultades le den la característica o connotación de autoridad fiscal federal a los funcionarios del Estado. Fíjate que ya me puse a titubear aquí, honestamente, ¿por qué? Porque efectivamente, en base a esos acuerdos y convenios que hay entre la Federación y las entidades federativas, que son la gran mayoría de ustedes que vienen, ustedes están facultados para precisamente ejercer facultades de fiscalización o de comprobación, o comprobación respecto de impuestos federales, ¿sí? Yo creo que pudiese dar lugar a una responsabilidad penal y el actuar de los servidores públicos sí pudieran adecuarse a este supuesto delictivo. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo el tipo penal es precisamente escritos o mandamientos de autoridad fiscal competente y no hace la distinción en cuanto a si es federal o es estatal, pero la esencia de las facultades que están llevando a cabo son impuestos federales. Resulta interesante el planteamiento. Yo considero que sí pudiese adecuarse la conducta de un servidor público, de una entidad federativa que esté ejerciendo facultades de comprobación en tratándose precisamente de impuestos federales. No sé si hay algún comentario o alguna aportación al respecto. Muchas gracias. Gracias, licenciado. En materia de responsabilidades administrativas, tuvimos situaciones de esa naturaleza, en donde en su momento pues tuvimos conocimiento de alguna responsabilidad administrativa de algún funcionario de alguna entidad en uso o en la aplicación de los convenios de colaboración administrativa, que efectivamente la Ley de Coordinación Fiscal establece que se consideran autoridades fiscales federales. Sin embargo, el término autoridad fiscal frente al término servidor público tiene una connotación totalmente distinta, porque el funcionario de la entidad federativa ostenta su carácter de servidor público con un nombramiento firmado y emitido por la entidad local. Y en cambio, independientemente de que para fines sustantivos de ejercer facultades de comprobación, en este caso, sean considerados como autoridad fiscal federal. Entonces, si bien es cierto, le aplican las disposiciones de carácter federal, quien debe de instaurar el procedimiento sancionatorio debe ser el nivel local, la entidad federativa. Pero ahí nos encontramos con un problema, porque no necesariamente en la entidad federativa se tiene la misma legislación o la misma normativa en un cuerpo legal local. Entonces ahí tenemos esa complicación. Finalmente, la propia Ley de Coordinación Fiscal señala que en tratándose de funcionarios de las entidades federativas y municipios que tengan a su cargo el manejo de recursos públicos o de facultades públicas de carácter federal, serán sancionados conforme a las normas establecidas en la entidad federativa de que se trate. Textualmente así lo señala la Ley de Coordinación Fiscal, y precisamente en función de esa diferencia de connotaciones entre servidor público y autoridad fiscal federal. Muy bien. Adelante, compañero. Tengo una interpretación. Una situación es la responsabilidad administrativa del funcionario y otra situación es que se encuadre la conducta en un tipo penal. En este caso, el tipo penal habla de servidores públicos. No menciona si son estatales, federales o municipales. En ese entendido, yo creo que sí se está intentando asumir la conducta de autoridad fiscal competente en materia federal y por lo tanto procedería una querella por el artículo 114. Sí, muchas gracias, licenciado. Yo también comparto el punto de vista del licenciado. Adelante. Buenas tardes, Lic. Hola, licenciada. Solamente para una precisión, ahorita hablando de la coordinación que existe del gobierno de los estados y nosotros como administraciones locales jurídicas. Anoche comentando con alguna de las abogadas, me comentaba, ¿ante quién voy a presentar la denuncia en aquellos delitos de desacato a un mandato legítimo de autoridad?
cuando el Estado lo lleva a cabo. Yo le digo, bueno, finalmente es en función de esa coordinación que existe, solamente se lo pregunto para manera de precisión, ¿quién presentaría la denuncia? ¿Nosotros como SAT por el 178? Realmente aquí es un contexto distinto porque estamos hablando precisamente de un delito fiscal, entre comillas, porque está previsto dentro del capítulo de delitos fiscales del Código Fiscal de la Federación. Yo creo mal denominado así de entrada en el Código Fiscal, pero bueno, ahí está, porque es un delito cometido por un servidor público en ejercicio de funciones. Pero bueno, más sin embargo está contemplado ahí. Y de acuerdo precisamente a los convenios, habría que revisar los términos en los que viene, porque por ejemplo, lo que yo sí recuerdo, estaba en Morelos, Guanajuato, que es a donde he de una manera analizado los convenios, más en específico, sí se establece la forma en cómo se va a dar esa coordinación entre Secretaría de Finanzas de la entidad y Administración Local Jurídica. Es decir, para los delitos fiscales como el 110, 112, 111, el mecanismo precisamente es que integre el asunto la Secretaría de Finanzas y lo remita a la Administración Local Jurídica del SAT para que éste proceda a formular registro de procedibilidad. Pero habría que ver si en las disposiciones se habla de los delitos fiscales o de determinados delitos previstos en el Código Fiscal de la Federación. Si habla en forma genérica de delitos fiscales, se debería entender que son todos los previstos en el capítulo, aun y cuando de entrada este que estamos analizando, desde mi punto de vista, no es un delito de orden fiscal, sino un delito cometido por un servidor público. Pero bueno, habría que analizar el contexto de cada uno de esos acuerdos o convenios que hay entre entidades federativas y la Federación para estos efectos. Es un delito de oficio, que se persigue de oficio y de acuerdo precisamente a esas características, cualquier persona que tenga conocimiento de la comisión del mismo puede acudir ante la agente del Ministerio Público para hacerle del conocimiento y que se inicie la indagatoria. Normalmente, cuando ocurre esto, quien hace el conocimiento pues es el contribuyente que supuestamente se le va a estar practicando la visita o la orden, ¿no? Se ha dado el caso aquí, en verdad hemos tenido antecedentes donde oye, llegó una persona que trae un tal número de gafete, se ostenta como tal número de oficio, déjame verificar. No trabaja aquí, incluso pues se implementa una especie como de operativos para tratar precisamente de llevar a cabo las detenciones en flagrante delito, ¿no? Pero normalmente quien denuncia pues es el mismo afectado de manera directa, que sería el contribuyente que quiere ser revisado o al que se le pretenden embargar supuestamente bienes, ¿no?